Escobar, director de la UNED, Raúl Antón Remírez, director de Tecnum, que le viene acompañada por Héctor Solar, director de Deportes, José Antonio Rodríguez Ranz, vicerrector del campus de Guipúzcoa de Deusto, e Idoia Peñacova Echevarría, secretaria general de la Universidad de Mondragón. Bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí. Este año pasado hemos venido trabajando en un objetivo: convertir Fundación Quirolgui en un espacio de convivencia, que sea una comunidad donde se encuentran e interactúan los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo del talento deportivo y los diferentes agentes que contribuyen a la sostenibilidad del deporte de alto rendimiento. Cumpliendo con este reto, hemos dado algunos pasos que se consolidan hoy con esta presentación. Hace escasas semanas presentamos una línea, un programa de trabajo, empresa y deporte, y meses atrás, en enero concretamente, hicimos lo propio con el programa de acompañamiento a deportistas, que pretende contribuir a crear un espacio amable para el desarrollo y crecimiento del talento deportivo de Guipúzcoa. Y dentro de ese programa, una de las líneas de acción es precisamente la orientación profesional. No la orientación profesional relacionada con su carrera deportiva, sino con lo que tiene con la extradeportiva o con la post carrera deportiva, con el día después de su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la carrera deportiva es intensa, al mismo tiempo que fugaz, tiene fecha de caducidad. En algunas disciplinas se produce antes que en otras. Y al mismo tiempo sabemos y somos conscientes que estos deportistas, tanto chicos como chicas, desde que empiezan en Escola Quirola, continúan con la etapa formativa en términos deportivos y continúan en el alto nivel, a lo largo de toda su carrera deportiva, que que pasa por estos tres programas o estas tres etapas vitales, desarrollan una serie de valores y de capacidades o habilidades especiales y específicas que les dan cierto valor y un valor para poder desarrollar cualquier otro campo profesional. Pero de ese gran valor o de esas habilidades y competencias específicas que desarrollan no son suficientes para garantizar un día después, y por eso es importante la formación profesional, y específicamente es importante que no abandonen durante su carrera deportiva la formación académica. Es por ello que esta comunidad del deportista no se entiende sin la participación de la universidad. Esta presentación hoy cobra especial importancia porque este año es la primera vez que podemos decir que las 5 universidades, con la incorporación de Deusto, forman parte de esa comunidad del deportista en Fundación Quirolgui. Y esto hace que podamos decir que estamos orgullosos de la comunidad del deportista que estamos creando. Estamos orgullosos de poder contar con las 5 universidades y estamos orgullosos del deporte guipuzcoano. Damos por esto la bienvenida especialmente a la Universidad de Deusto y agradecemos también la lealtad que han demostrado el resto de las universidades durante tantísimos años al deportista de alto nivel. Sin ellos no hubiese sido posible que desde el año 2001 hubiésemos podido becar a 522 deportistas, 263 mujeres y 259 hombres. Hemos hecho entre todos un esfuerzo de invertir 350.000 euros en la preparación y la formación académica de nuestros deportistas. Algunos de ellos, pues Miquel Odriozola, Naro Aguirre, Julen Aguinagalde, Maider Tellería, Pablo Feijóo, Alex Prior, Markel Alberdi, Leire Olaverría, Nes Esteban o las hermanas Usabiaga. En este momento está abierto el plazo hasta el 5 de mayo para que puedan solicitar todos los deportistas las becas, y específicamente dentro de esa convocatoria están también las becas de estudios. Y para cerrar esta presentación voy a dar paso, cederé la palabra al vicerrector del campus de Guipúzcoa de Deusto, José Antonio Rodríguez, como recién incorporado, pues para que aporte también la visión de Deusto, que por qué se incorpora a esta comunidad del deportista, y reiterar nuestro agradecimiento, daros la bienvenida y reiterar también el agradecimiento al resto de universidades, porque un programa que empieza en el 2001 se va consolidando, va recobrando fuerza y sobre todo que sois una parte fundamental y un agente muy importante en esa comunidad que queremos que realmente contribuya al desarrollo deportivo de los talentos, y sin una buena formación académica ese desarrollo integral no sería posible. Eskerrik asko, lehenik eta behin, denen izenean, 5 unibertsitateen izenean, eta lehenik eta behin azpimarratu irudi bera, ez? Gipuzkoako 5 unibertsitate, lankidetzan, eta Gipuzkoako 5 unibertsitate, kasu honetan,
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera lankidetzan. Gaur aurkezten den, aipamena egin den, beka horietatik haratago, bi idei nagusi, bata, kirola gero eta garrantzi handiagoa du gure gizartean, gure bizitza kalitatean, eta baita gure proiektu unibertsitarioetan ere. Eta kirola ere izan daiteke, bigarren ideiari lotuaz, balioen eskola ezin hobe bat. Eta gure proiektu formatiboetan, 5 unibertsitateko proiektuetan, oinarri eta zutarri behar dute izan eta horrela dira balioak. Beraz, kirola ezinbesteko, erraminta ezinbesteko, bitarteko balioen heziketa hori, heziketa horretan sakontzeko. Decía que lo primero, de alguna manera, poner en valor la propia imagen de las 5 universidades del territorio, colaborando estrechamente, en este caso, con el proyecto Kirolgi, con la Diputación Foral de Guipúzcoa. 2 ideas, un poco más allá de la propia convocatoria a la que se ha hecho referencia, esa convocatoria de becas. La primera, que de alguna manera subrayar, todos somos conscientes de la creciente importancia que tiene el deporte en la sociedad, en nuestras vidas, en nuestra calidad de vida, en lo que son hábitos saludables. Y diría que también el deporte tiene cada vez mayor importancia en lo que es nuestros respectivos proyectos universitarios, tanto en formación reglada que tenga que ver directamente con la actividad física y el deporte, pero también en formación no reglada. Y una segunda idea, subrayar, yo creo que el deporte a veces no lo es, pero puede ser una inmejorable escuela de valores. Y nuestros proyectos formativos tienen que estar, y diría que están, no solo deben y tienen que estar, sino que están de alguna manera enraizados en lo que son los valores. Es decir, formamos en competencias genéricas, en competencias específicas. Queremos formar, cada uno en sus respectivas disciplinas, a los mejores profesionales, a profesionales que sirvan para servir mejor, pero sobre todo queremos formar personas íntegras, y entendemos que el deporte, como decía, es una herramienta, un camino, una escuela inmejorable para profundizar en esos valores que están en el fondo de los proyectos universitarios de las universidades de este territorio. Eskerrik asko. ¿Preguntas? ¿Tienes alguna pregunta, Iker? No. Pues nada, eskerrik asko.